agradecer muy exhaustivamente, muy efusivamente a Erika, que sé que está muy liada y que ha tenido muchísimas dificultades para trabajar y coordinar este número, pero yo creo que le ha quedado un número estupendo, con lo cual, bueno, pues a pesar del esfuerzo que ya ha hecho, pues va a estar muy bien. Y el MPDL en concreto y la revista Tiempo de Paz, pues estamos muy contentos de que hayamos sacado este número 143. Y sin más, yo quiero dar la palabra a Carlos Fernández Liesa para que haga la presentación y luego ya intervenga Erika y ya vaya dando las palabras a los que vayan a intervenir. Carlos, tienes la palabra. Carlos. Sí, perdón, que estaba silenciado. Bueno, buenos días, muchas gracias Paquita, muchas gracias a todos y a todas pues, por la asistencia. Muy brevemente indicar por qué el número, pues el número de Colombia pues es en la revista de Tiempo de Paz un número importante porque una de las áreas geográficas que siempre pues tiene interés el MPDL y la revista por hacer un seguimiento especial es América Latina, ¿no? También junto a otras áreas geográficas, en este caso ahora pues Ucrania o los Balcanes, que son otros números que están objeto de reflexión. Y dentro de América Latina, qué duda cabe que Colombia pues constituye un laboratorio de análisis permanente en las últimas décadas, pues porque ha tenido un conflicto de longa data, desde hace 70 años, que se dio por finalizado con las FARC, pero todavía está el Ejército de Liberación Nacional y todavía pues hay otras situaciones como la criminalidad, como el narcotráfico, como la extracción de minerales que decían ayer en ese seminario que citabais en la Escuela Diplomática, nos decía Inestrosa, que fue uno de los negociadores por parte del gobierno del Estado colombiano con las FARC, que ahora mismo, más que el narcotráfico, que también pues está generando casi más dinero ilícito, lo que es el oro y el coltán y otro tráfico y explotaciones ilícitas de minerales. Es decir, Colombia es un continuo laboratorio de análisis que tiene que ver pues, con los derechos humanos, con los conflictos y con situaciones que tienen que ver con la paz. En todo caso, ese proceso de paz fue un inicio en 2016 y estamos todavía en el posconflicto. Ha tenido interés el análisis de cómo se llega a ese acuerdo de paz de 2016 y tiene mucho interés lo que es la aplicación, tanto desde la perspectiva jurídica, lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, como desde otras perspectivas, ¿no? Porque ese acuerdo se basó también, y en ese sentido fue muy innovador, en lo que es el derecho a la paz, que reconocía un poquito indirectamente la Constitución colombiana y que en el derecho internacional, con ese acuerdo, pues ha empezado a tener un poquito de contenido, ¿no? Es decir, el derecho de los colombianos a la paz es lo que fundamenta también ese acuerdo entre el Estado colombiano y una guerrilla que se basa a su vez también en lo que es el derecho humanitario internacional, en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949. Pero más allá de la articulación jurídica curiosa del acuerdo, pues la situación en Colombia pues está planteando ahora mismo muchos temas relativos a la aplicación de esos acuerdos y sobre todo a la situación de Colombia. Yo creo que este número es muy bueno o ha quedado muy bien porque se centra mucho en la realidad actual, es decir, se centra mucho en lo que es Colombia hoy en 2022, no solo en un análisis del conflicto, sino en lo que hoy en día es Colombia y los principales problemas que tiene todavía en la actualidad, pues como son el acceso a la tierra, bueno, o la propiedad de la tierra. Y uno de los grandes problemas que tiene Colombia es que el 1% de la población tiene el 90% de los bienes, ¿no? Es decir, la concentración de la riqueza y la desigualdad es un hecho que se da en toda América Latina, pero que en Colombia es espectacular, ¿no? Espectacular, y que ese tipo de factores que fueron en parte los que llevaron al conflicto,
pues siguen estando en gran parte presentes, ¿no? Este número pues aborda ese tema, aborda el tema del acceso a la justicia, el derecho a la verdad, junto a otros temas pues más nuevos, como los derechos de los pueblos indígenas, el papel de la mujer en la construcción de la paz, el papel de las alianzas internacionales, y aborda el tema de la Unión Europea pues con cierto desencanto, ¿no? Nos dice uno de los autores. Aborda también el tema de las desigualdades y el ingreso solidario, el tema de la movilización social, de las protestas, de la situación de la juventud o de la reforma de la policía. Es decir, aborda temas que son muy específicos, pero que permiten al lector entrar en las tripas de lo que es Colombia, entrar en la realidad colombiana, y yo creo que es un número en ese sentido pues muy oportuno, y felicito muy sinceramente al alma mater de este número, que ha sido Erika Rodríguez Pinzón, que es una especialista en estos temas de Colombia y en otros temas de América Latina, y que creo que ha hecho una propuesta de número pues muy interesante, y que ha dado lugar a una aportación novedosa y a una aportación que complementa muy bien lo que es la implementación de los acuerdos de paz, y que nos da una foto que yo creo que es agridulce, ¿no? Nos da una foto de Colombia pues con cosas que van bien y con otras que no van tan bien. Bien, no me quiero enrollar más, perdón, y ya tienes la palabra, Erika, pues para presentar tú también el número y para pues dar la palabra a las personas que intervengan, a los autores que han colaborado en este número. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras tan amables, pero también muchísimas gracias por el espacio para este número. Pues en efecto ha sido un número lleno de dificultades por el tiempo, porque coincidió con los 5 años de la firma del acuerdo y con el proceso electoral. Así que para todos los que nos dedicamos a este tema, pues eran unos momentos súper estresantes de escribir, de producir, y por eso también quiero agradecer enormemente la generosidad de los autores, porque en un momento tan difícil ha sido realmente una cuestión de generosidad que dedicaran un poco de su tiempo a reflexionar sobre cosas muy actuales. Y esta creo que es la gran ventaja del número. Yo hice un número que tengo que decir que lo hice con un enorme egoísmo, en el sentido de que en él están incluidos temas que a mí me interesaba especialmente conocer. Es decir, es el número que yo quería leer, de cierta forma, ¿no? Tanto así que ahora mismo lo estoy situando profusamente en mis documentos. Hay temas que la actualidad nos atropella, ¿no? Entonces, los cambios que están teniendo lugar en Colombia son muy rápidos, son muy profundos. No es solamente la implementación del acuerdo de paz, que digamos hemos tenido un tiempo más largo para analizarla. Es todo el impacto de la movilización social, es todo el impacto que están teniendo los cambios internacionales sobre el país. Es, por supuesto, ahora mismo la situación de guerra en Ucrania, que tiene una influencia importante sobre América Latina. Es todo el cambio que está ocurriendo regionalmente con un cambio de ciclo político y las posibilidades de que ese cambio de ciclo también se consolide en Colombia. Entonces, con todo este marco, escribir sobre Colombia ahora mismo es realmente un desafío, ¿no? Te cambian las cosas muy rápido y sobre todo entran nuevas variables en cuestión. Y eso es un poco lo que se quiso recoger en el número, ¿no? Y por eso digo que hay un enorme egoísmo en el sentido de poder reunir autores a los que me encanta leer y de los cuales por los cuales tengo una gran admiración, hablando de temas que están ocurriendo, ¿no? Que están marcando el momento y que ellos nos hayan permitido leerlos con tanta rapidez, porque realmente los textos para la realidad fueron escritos con cierta celeridad. Entonces, en ese sentido lo agradezco. Hay que entender también lo interesante de este momento justamente está en esas dinámicas que se van superponiendo, ¿no? En Colombia tenemos la dinámica de una transformación muy profunda en el país que ocurrió a raíz de los acuerdos de paz, porque el acuerdo de paz no solamente cerró la confrontación entre FARC y gobierno, que es un cierre en cierta forma limitado del proceso violento del país,
pero lo que hizo fue abrir la agenda pública a otros temas, que esta es la parte que a mí me parece realmente interesante y que tiene un impacto importante dentro de la movilización social que está marcando la actualidad del país. Es decir, una vez, aunque no se ha solucionado el conflicto como tal, todos los conflictos que tiene Colombia y sus violencias asociadas, sí que hay una ampliación de la agenda pública y hay un espacio de ampliación de la deliberación social sobre los problemas del país. Un espacio que además permite revisar cuestiones históricas que antes no habían sido tocadas. Y esto tiene que ver con la movilización social, y esto tiene que ver con el enorme enfado ciudadano, pero no solo con el enfado de los ciudadanos desde distintas dimensiones de la sociedad, ¿no? de los jóvenes, de las mujeres, de las clases medias y sus expectativas insatisfechas, de los excluidos socialmente, sino también tiene que ver con una cosa que estamos viendo a nivel ahora mismo de la campaña electoral, y es el agotamiento de las propuestas del establecimiento. Es decir, nos enfrentamos a un país que no solamente que está enfadado socialmente, que tiene una grave crisis social, una crisis de representación y una crisis de rupturas sociales, pero que además tiene un sistema político cuyo marco mayoritario, que ha estado instalado durante más años en el gobierno, que ahora mismo de hecho tiene el gobierno, ha agotado sus propuestas. Y esto inclusive se contrapone a algunas zonas de América Latina, ¿no? La derecha colombiana tiene un agotamiento de sus propuestas, la mano dura ya no sirve para resolver todos los problemas del país, la política social tiene unos enormes desafíos que no pueden ser cubiertos bajo un enfoque tradicional. De hecho está por aquí Diana Guarniz, una de las autoras, que nos habla del ingreso mínimo vital. El país tiene otros desafíos que no están cubiertos por la política tradicional. El agotamiento del modelo es muy profundo. Y ese es la gran problema, el gran desafío frente a las elecciones, la apertura del nuevo ciclo político. Es qué tan capaces van a ser las respuestas políticas de un nuevo presidente para dar gestión a los desafíos sociales, a los desafíos estructurales del país, la desigualdad que ya se ha mencionado acá, a los desafíos en materia de pobreza, de fragilidad económica, de vulnerabilidad por la reprimarización y otros, por la estructura económica del país, pero también a ese agotamiento de las políticas públicas y a esa necesidad de transformación del sistema político. Realmente hay una opción que tenga la capacidad de hacer esas nuevas políticas públicas y especialmente de satisfacer expectativas, porque lo que nos enfrentamos es que este agotamiento del modelo y digamos, agotamiento de la relación entre los ciudadanos y su gobierno también genera un margen político muy limitado para el nuevo presidente. Y esto es una de las cosas a las que nos vamos a enfrentar. No tiene un gran margen político, no será un cheque en blanco, se buscan soluciones que tienen que haber gestos relativamente rápidos, ¿no? Para evitar que el descontento y la desilusión marquen rápidamente un periodo de gobierno que podría ser transformador. Entonces, el país atraviesa una situación compleja, atraviesa una situación que siempre ha sido difícil, ¿no? Hablar de la crisis de Colombia, pues eso es un cliché, pero sí entender que la complejidad de las situaciones que se van superponiendo a nivel interno, pero también a nivel internacional, suponen un enorme desafío. Y dentro de ese enorme desafío no podemos desconocer las tendencias globales que también van a empezar a afectar más gravemente al país. Como Colombia estaba marcado como uno de los países donde la FAO cree que puede haber una crisis por hambre, y con el aumento de los precios de los alimentos generado por la invasión de Ucrania, pero también por las sanciones, una cosa que vaya a necesitar un enorme saldo de diplomacia por parte de la Unión Europea para explicarlo, pues va a sufrir, digamos, socialmente con mayor intensidad el desafío del hambre, el desafío del descontento social y de una mayor presión desde las bases, ¿no? Para asumir cambios y para poder, digamos, hablar de una reconstrucción del contrato social, que es parte de lo que la agenda ahora mismo que está dinamizando la revisión de la situación de América Latina. Dicho esto, no me quiero extender porque creo que hay más cosas por decir y que podemos tener un diálogo muy provechoso en ese sentido. Veo que hay dos de los autores, si se me escapa, como no veo en la pantalla, quizás se me escapa alguien más, está Marcos. Querría darles la palabra a ellos para que nos cuenten un poco sobre sus capítulos. Yo voy a hacer una breve explicación de la estructura del número y enseguida les doy la palabra, ¿bien?
El número como tal está compuesto, por una parte, de lo que tiene que ver con un análisis de la implementación del acuerdo de paz, por la importancia de sus dimensiones, en sus dimensiones más complejas, digamos, a nivel de implementación territorial, ¿no? Entonces está, por supuesto, el gran problema de la tierra, que ya lo ha mencionado Carlos, como uno de los grandes desafíos históricos. De hecho, el conflicto armado de Colombia lo que ha hecho es una contrarreforma agraria, ¿no? Entonces, no es solamente que no haya respuesta, sino que un agravamiento del problema a lo largo del siglo XX. El tema de la justicia, que es justamente Marcos quien lo ha tratado, y además lo trata desde un punto muy especial, porque no es la justicia en general ni desde un punto de vista abstracto, sino la justicia en el territorio y el acceso a la justicia. Marcos ha hecho un trabajo de campo muy profundo en este tema, por lo cual le agradezco muchísimo su contribución. Luego también las recomendaciones para la Comisión de la Verdad, ¿no? Que está a punto de sacar su informe. Lo hace Adriana Rudlin, quien está también trabajando en terreno sobre las dificultades que encuentran las víctimas en el acceso a la comisión, las garantías de no repetición, y lo hace con una dimensión histórica, con lo cual aporta algo más. Otro de los artículos que trata este espacio es propiamente el que tiene que ver con los pueblos indígenas, especialmente en este caso con el de indígena Siona en Buenavista. Hay un análisis y hay una enorme dificultad para articular y para realmente cumplirle no solamente a las víctimas desde el punto de vista de la reparación y de la verdad a nivel individual, sino especialmente a nivel colectivo. Esto es uno de los grandes desafíos de Colombia. Lo vemos en el caso indígena y lo vemos con afrodescendientes. Desafortunadamente, no pude incluir el capítulo de afrodescendientes, pero hago una cuña, y es que está por publicarse un libro en el cual escribo un capítulo específico sobre ese tema. Por otro lado, tenemos el papel de las mujeres. Si hay algo que ha sido transformador y que ha sido importante dentro de la construcción del acuerdo de paz, ha sido el papel de las mujeres. Y el artículo que nos presenta Julia Garrido es una alianza feminista, ¿no? Es entenderlo no solamente como avance histórico en Colombia, sino más fuerte en la constitución de redes para la consolidación de la paz con justicia, ¿no? Y entender que la justicia, si no tiene una dimensión de género, no es justicia. Además, esto bebe del propio trabajo que realiza el MPD en Colombia, así que es un artículo profundamente informado en ese sentido. Luego tendríamos a Mil Gómez, que nos hace una aportación, como decía Carlos, un poco pesimista, ¿no? Crítica sobre el acuerdo, sobre el papel de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea ha dado mucho para la continuidad del acuerdo, pues consiguió y fue uno de los grandes aportes para que se firmara el acuerdo definitivo, pero realmente también tenemos que ver y revisar continuamente, ¿no? El aporte que se hace desde un punto de vista crítico, para no porque haya una diferencia con la Unión Europea, sino porque necesitamos que realmente esté activa y viva en este proceso de transformación social que está teniendo lugar en Colombia, o que queremos que tenga lugar en Colombia. Como señalaba, Diana Guarnizo y Sara Caicedo escriben sobre el ingreso social, y entonces ya aquí entramos a la segunda parte del informe, que tiene más que ver con esas respuestas sociales. El acuerdo de paz es un acuerdo que se limita a cierta forma a determinados territorios, y de hecho excluye a muchos que han vivido el conflicto profundamente. Entonces, para mí quedaba incompleto si me le quedaba solamente en la implementación del acuerdo y sus dificultades. Tenemos que dar una mirada más profunda a Colombia desde sus desafíos sociales, pero sobre todo desde las herramientas y de la forma en que se ha planteado la movilización social y las dimensiones a las que le genera demandas, ¿no? Entonces, me interesaba mucho el tema del ingreso solidario. Tengo que decir que es uno de los artículos que eran para mí más importantes, porque es ver una respuesta real, efectiva, que se produce en el marco de la pandemia, pero que tiene una visión de más largo plazo, al apelar también a la necesidad de rentas, de generar sistemas de rentas de inclusión social muchísimo más efectivos y con mayor evidencia de tener impacto en sacar personas de la pobreza, pero también en consolidarlas dentro de clases medias con menos vulnerabilidad. Entonces, era un artículo que para mí era especialmente importante. Yo creo que hay un aporte relevante para ver las herramientas que hay, ¿no?
Luego entramos directamente en el caso de la protesta y la movilización, que está el artículo de Carolina Cepeda, analista experta en movilización social y que pues ha seguido día a día el caso de la protesta. Y este se complementa muy bien con el análisis que viene desde la Universidad del Rosario, de Claudia Dulce y Ángel Melguizo, que tratan el papel de los jóvenes específicamente, ¿no? Y de los jóvenes como una mirada optimista, que yo creo que realmente es la fuerza del país está en su juventud, pero ojo, que la juventud no es una sola, que los que protestan desde las universidades no tienen exactamente las mismas demandas que los que protestan en Siloé o que los que protestan en el sur de Bogotá. Hay que hacer que la juventud tenga la visión de una sociedad unida a pesar de los enormes diferencias sociales que la dividen, ¿no? Los jóvenes, aunque tengan una visión optimista del futuro y de la transformación y se comprometan con la transformación del país, parten de unas plataformas distintas dentro de la sociedad civil y por tanto es importante construir lazos entre esas diferentes movilizaciones sociales, ¿no? Y finalmente, uno de los enormes desafíos de Colombia, de hecho, este es otro de los artículos que me parecía indispensable y que yo tenía un especial interés en leer, que es el del tema de la reforma de la policía. No podemos seguir teniendo un país en el cual uno de los principales garantes de la seguridad sea el principal agente de inseguridad, ¿no? Un agente de violencia. Esto erosiona la legitimidad del Estado, erosiona la legitimidad del Estado y de las instituciones en su conjunto, y es uno de los enormes desafíos que hay en Colombia y que tendrá que abordar el próximo presidente irremediablemente, espero, porque ya llevamos desde el 93 discutiendo sobre reforma de la policía. Entonces, eres un artículo que apela a una de las graves deficiencias del Estado colombiano. Es un Estado violento, es un Estado represor y es un Estado que no ha sido capaz de superar el uso de la violencia como forma de hacer política. Y además lo materializa en una institución que tiene unos enormes desafíos, a pesar de ser enormemente necesaria como cualquier otra sociedad. Entonces, ese debate urgente, pues quería y para mí era importante que estuviese presente. Bien, dicho esto sobre el número, paso entonces a hablar con los autores, a darles la palabra. Como decía, dos de ellos están presentes aquí. Si hay alguno más, no veo a Penélope. Si alguien más se me escapa, por favor que levante la mano. Entonces, Diana, si pudieses hablar un poco de tu parte, te lo agradecería. Muchas gracias, Erika, y a todos los participantes de esta presentación. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes máximo 10 minutos. Sí. Perfecto. Sí, seguramente tardaré menos. Sí, seguramente tardaré menos. Pues de nuevo a ti, Erika, y a los editores de la revista, muchísimas gracias por esta invitación a participar del número. Para mí, para Sara, fue una oportunidad para reflexionar y poner en el papel como estas ideas que ya veníamos analizando durante el tiempo de pandemia. ¿Cuál era la idea de fondo del objetivo? En Colombia tenemos una escasa política social. Como ustedes saben, la pobreza es bastante alta, la desigualdad también, y sin embargo existen pocas políticas sociales que traten de hacer un balance en ese sentido. Al inicio de la pandemia empezó a surgir la idea, incluso a partir de la propuesta de España y de otros países, de por qué no instalar una renta básica. Y si esa renta básica podía ser una solución a todos los problemas de inequidad, o al menos de solucionar de manera momentánea lo que estaba pasando durante la pandemia. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer en este artículo era analizar si el ingreso solidario, que fue la política que terminó implementando el gobierno, estaba acorde con los estándares de derechos humanos en materia de seguridad y protección social, y un poquito analizarlo en relación con este debate más amplio sobre si debería haber una renta básica o no. Entonces, a partir de eso, nosotros iniciamos el artículo haciendo una presentación sobre en qué consiste el derecho a un mínimo de protección social. De nuevo, este es un derecho que, a diferencia, por ejemplo, de otros derechos de contenido social, como puede ser el derecho a la salud o el derecho al trabajo, ha tenido un escaso desarrollo normativo por parte de los organismos de Naciones Unidas, como los relatores o los comités.
Existen una serie de documentos a partir de la Organización Internacional del Trabajo y otras pequeñas recomendaciones que tratan de darle como un hilo conductor y un cuerpo jurídico a cómo entender este derecho, pero todavía sigue siendo incipiente. Básicamente, las características que uno podría tratar de señalar en este derecho es que primero pues debe garantizar una cobertura total, tanto en salud como en protección para el desempleo o en casos en que la persona pues no puede cubrir sus necesidades básicas. Segundo, que debe aplicarse sin discriminación a todos, hombres y mujeres, sin distinción de raza, cultural, migrante, etcétera. Debe ser sensible a la diferencia de cada persona, es decir, reconociendo que además que debe ir a todos en su justa necesidad. Las necesidades de las mujeres van a ser distintas a las de los hombres, la de los niños distintas a la de los adultos, la de una persona de una comunidad indígena distinta a alguien que no proviene de una comunidad indígena. Y debe garantizar la participación de las personas. Entonces, estos estándares nosotros los tratamos de aplicar a esta política de ingreso solidario. ¿Cómo funcionó la política de ingreso solidario? Hacia el primer año de la pandemia, digamos, pasados ya 2 o 3 meses, fue evidente que en un contexto donde la mayoría de las personas en Colombia no tienen contratos laborales, digamos, legales, sino informales, son personas que dependen del día a día y de lo que llamamos en Colombia el rebusque para buscar su propio sustento. Como estas personas no tenían la posibilidad de salir por los cierres que necesitaba la pandemia, era evidente que estas personas rápidamente iban a necesitar una ayuda social, porque de lo contrario no iban a tener cómo siquiera pagar sus propios alimentos. Entonces el ingreso solidario fue ese mínimo que en ese momento pues era alrededor de unos $30, 120.000 pesos, que se le daba a cada grupo familiar de acuerdo a unas bases de datos que tiene el Estado sobre quién está por debajo de la pobreza o de la pobreza extrema, y se los hicieron llegar a través de unos mecanismos que para ese momento pues fueron bastante innovadores. Entonces, dentro de los avances, nosotros reconocemos que ese programa en primer lugar dio una ayuda rápida. El ingreso solidario se armó con lo que había, con las bases de datos que había, y se implementó en menos de 2 meses, lo que muestra que cuando hay voluntad política las cosas sí se pueden hacer. Lo segundo es que evitó evidentemente un aumento de la pobreza durante ese tiempo, o un aumento mayor, porque evidentemente la pobreza sí aumentó durante la pandemia. Todavía no nos reponemos a los índices del 2019, pero si no hubiera sido por ese ingreso solidario, el aumento hubiera sido todavía mayor. Y lo más importante es que garantizó un mínimo de asistencia alimentaria a estas personas que, insisto, no tenían ninguna otra forma de garantizarse un sustento, porque no tienen trabajos estables, porque no tienen una seguridad social que les permita una alimentación, porque no tienen un grupo social que les permita acceder a sus alimentos. Entonces, ahí reconocemos los avances. Sin embargo, es una política que también tiene retos y nosotros intentamos señalarlos en el artículo. El primer reto era que para ese momento, incluso ahora, no es un monto suficiente. $30 en Colombia, pues se pueden hacer mucho, tal vez más que en España, evidentemente, dadas las diferencias de precio, pero sigue siendo un monto bajo para alimentar una familia. Entonces, es un monto insuficiente. Aunque ahora ya se han aumentado los montos que vienen con estas ayudas, sigue siendo un monto bajo. El segundo es que para esa fecha era un monto fijo que iba a todas las familias que estuvieran por debajo de la línea o de pobreza extrema. Esto se mejoró en la segunda versión del ingreso solidario, y ahora lo que hace es cubrir, ya no es un monto fijo, sino que es un monto que varía, y lo que hace es cubrir la diferencia entre el ingreso real de la familia y lo que le hace falta para llegar a la línea de pobreza. Entonces, en algunos casos puede ser más de esos $30, o en algunos casos puede ser menos. Puede ser más, por ejemplo, si es una familia numerosa; puede ser menos si, por ejemplo, pues es una familia no tan numerosa, o una pareja sin hijos, por ejemplo. Y
y trató también de sanear unas problemas que existían en las bases de datos que por distintas razones operativas y administrativas no permitían llegar a todas las personas, migrantes, por ejemplo. Gente que no tenía una identificación en Colombia, provenientes de Venezuela, no podían ingresar a este registro y sin estar en el registro no podían acceder al beneficio. Es un ejemplo. Entonces, estos retos hemos visto que se han venido saneando con el tiempo y reconocemos, digamos, que es un logro importante del gobierno, tal vez uno junto con el de las vacunas, que definitivamente hay que reconocer de un gobierno que en general ha sido muy criticado, pues lo muestran el resto de artículos de la revista por su poco, escaso apoyo al proceso de paz y a otros problemas también muy acuciantes de derechos humanos. Dicho eso, sin embargo, nosotros hacemos un análisis al final sobre esta política, digamos, cómo digamos, puede pensarse en relación a ese debate más grande sobre si una renta básica o no. Y de ahí, digamos, las críticas más entre la izquierda y la derecha. Entre la derecha, señalando que, por ejemplo, este tipo de políticas desincentivan buscar un trabajo, cosa que efectivamente se muestra que no es cierto, que es falso. Y segundo, desde la más izquierda, diciendo que no es una ayuda suficiente y que deberíamos llegar a lo que se llama una renta básica. Que en estricto sentido tampoco se distinguiría mucho de lo que sería este ingreso básico, a no ser porque fuera un monto mayor. Entonces, digamos que en ese punto la política es un buen punto medio que trata como de sortear esas dos dificultades. Sin embargo, y es algo que obviamente para noviembre, cuando mandamos el artículo, pues todavía no lo podíamos anticipar. Los retos siguen estando ahí, porque aunque es una política pensada para sortear la pandemia, que por suerte se va a extender al menos hasta finales de este año, lo que sí es cierto es que la política por sí misma no logra resolver los problemas más de fondo de pobreza e inequidad del país. Y que si eso es así, lo mínimo es que al menos esta política se mantuviera por un tiempo más largo, garantizando los fondos suficientes para que se lleve a cabo, pero que además esté acompañada de una serie de medidas más estructurales que fomenten la creación del trabajo, la productividad y en últimas un ingreso más equitativo para todos. Entonces, pues eso fue el aporte que nosotros presentamos, los avances, los retos de esta política, y lo que queda, digamos, de cara al futuro es analizar en el contexto que nos movemos actualmente. Ya también lo mencionaba Erika, el tema, por ejemplo, de la inflación, de una dificultad para adquirir alimentos provocada pues por todo el tema de Ucrania, la escasez para los insumos para la agricultura, etcétera. Todo esto sigue agudizando el tema estructural de fondo que, aunque insistimos, aunque la política de ingreso solidario es un paliativo importante, necesario, urgente y positivo, no logra llegar al fondo del asunto, que requiere medidas más estructurales, tanto en pobreza como en seguridad alimentaria. Pero bueno, ya ahí me extendería un poco del tema original de la presentación. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias y pues mucho gusto conocerlos. Muchísimas gracias, Diana. No sabes cuánto te agradezco por tu artículo, por tu presentación y por la claridad y aportar sobre un tema tan necesario. Además, tengo que decir que yo a Diana no la conocía personalmente y tuvo la enorme amabilidad de participar en el número, aunque la abordé así, sin conocerla, eso sí, conociendo sus trabajos previos, de los cuales soy fan. Bien, enseguida vamos a hablar entonces con Marcos. Te agradecería que nos cuentes un poco la visión de la justicia, que es otro de los autores que tiene mucho que contarnos sobre y desde este trabajo que tú ya conocemos bien y vienes haciendo hace tiempo sobre justicia. Muchas gracias. Tienes 10 minutos también, más o menos. Gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación a participar en el número y a estar aquí entre ustedes. Buenos días desde una muy fría mañana bogotana. Aquí está haciendo un tiempo horrible, mucha lluvia y mucho frío. Y a ustedes les veo que no está, que están en una ola de calor. Así que
me alegra verles sin tanto traje o tanto saco, como dicen aquí. También les doy la enhorabuena porque creo que ha salido un número muy bueno. O sea, verdaderamente creo que si alguien quisiera introducirse en la problemática actual de Colombia, pues esto sería la publicación adecuada. Y tendría una visión de conjunto sobre los temas que más o menos marcan la agenda interna de Colombia y que quizá también deberían marcar parte de la agenda internacional de los países que tienen intención de colaborar con Colombia en la superación de sus problemas. El tema que me encargaron a mí es el tema del acceso a la justicia. Se trata de un tema en el que yo vengo investigando desde hace unos años, no solamente en Colombia, sino también en España. El 15 de junio presentamos, por ejemplo, un informe a la Junta de Extremadura, que es donde está mi universidad española, sobre acceso de las mujeres rurales a derechos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y yo realicé una investigación plasmada en un libro que me ayuda a presentar Erika sobre el acceso a la justicia en los territorios del posconflicto en Colombia, centrado en un trabajo de campo que realicé en el municipio de Guapi, en Cauca, en las zonas rurales, fundamentalmente, que es donde se desarrolló la guerra. Porque la primera característica de la guerra en Colombia es que es una guerra desigual. O sea, no existió una guerra igualmente distribuida en el territorio, sino que fue una guerra fundamentalmente concentrada en las zonas rurales. Y que en un periodo muy corto de la historia tuvo una cierta traducción urbana. Esto también provoca que la perspectiva del conflicto armado en Colombia sea socialmente diversa, dependiendo del lugar en el que se habita. Y particularmente a mí lo que me interesaba analizar es si el acceso a la justicia puede convertirse en un factor de construcción de paz, particularmente en una garantía de no repetición. Y desde este punto de vista, y lo quería plantear así fundamentalmente porque la impresión que me da es que en Colombia lo que se va produciendo es una suerte de acumulación de agendas irresueltas. Es decir, no se han resuelto los problemas históricos del pasado, no se han dado soluciones satisfactorias y ya nos encontramos con los problemas del tiempo presente, del desencanto político, de la ruptura entre la sociedad y las élites representativas, y entonces cada vez el problema es más complejo, más difícil de analizar y también más difícil de resolver. Y en este sentido, en el tema del acceso a la justicia, digamos que en Colombia juega un factor que a mí me parece muy determinante para la comprensión de la problemática colombiana, que es la enorme diferencia que existe entre campo y ciudad. La desigualdad en Colombia, existe una desigualdad urbana, y sin duda muy importante, pero sobre todo existe una fuerte desigualdad rural. Y esto hace que se trate de un territorio que está, por utilizar un término que nos es familiar en España, invertebrado. Es un territorio que está desintegrado y este es el segundo elemento importante del acceso a la justicia, con una presencia deshomogénea del Estado. El Estado no está presente en la totalidad del territorio colombiano y muy particularmente no está presente en las áreas rurales. Por ejemplo, en el trabajo de campo que yo realicé en Guapi, estuve 2 semanas recorriendo en barca las áreas rurales del municipio, que está constituido por 5 ríos, y en esas 2 semanas el único funcionario público que me encontré fue una maestra de escuela. Piensen ustedes lo que hay que empeñarse en España para estar 2 semanas sin ver siquiera un agente de Icona. Yo creo que es imposible. Entonces, esto da idea del enorme problema que supone realizar cualquier tipo de actividad con un respaldo público en buena parte del territorio colombiano. Y esto también supone un problema de acceso a la justicia, fundamentalmente porque, aunque la planta judicial y de fiscalía en Colombia es claramente insuficiente, la que existe se concentra esencialmente en las cabeceras municipales. La estructura del municipio colombiano, que responde a la estructura colonial de los municipios que se ha mantenido hasta hoy en día,
tiene lo que denominan la cabecera municipal, es decir, un centro urbano, y posteriormente un área muy extensa de pequeñas concentraciones de población rural, lo que denominan las veredas o corregimientos. ¿De acuerdo? Son municipios muy grandes, con un término municipal muy amplio, y en donde generalmente en torno a la mitad de la población, entre la mitad y un cuarto de la población, viven fuera de la cabecera municipal. Claro, para poder acceder a la justicia me tengo que desplazar al lugar en donde está la justicia. Y para que se hagan una idea, por ejemplo, desplazarse desde la vereda de San Agustín en el río Alto Guapi a la cabecera municipal de Guapi son 5 horas de barca, entre 5 y 4 horas de barca de ida, depende de cómo estén las mareas, y entre 5 y 4 horas de vuelta en barca. Con un precio que depende de cómo esté el precio de la gasolina en ese momento, que depende de las dificultades de distribución fundamentalmente, pues puede costar entre 350 y 400.000 pesos. Al cambio actual, entre 85 y 100 euros. Lo cual es un monto absolutamente inasumible para cualquier familia campesina colombiana. Lo mismo hay que hacer para ir a votar. Todos los servicios que existen, están concentrados en la cabecera municipal. Consecuentemente, acceder a la justicia, acceder no en el sentido clásico, sino simplemente poder llegar allí a presentar el papelito, es inasumible para la mayor parte de las familias campesinas colombianas que viven alejadas de la cabecera municipal. Entonces, claro, si no se puede acceder a la justicia, ¿cómo se resuelven los conflictos en el territorio? Pues esencialmente a través de 2 mecanismos. Lo que podríamos llamar, lo que los colombianos llaman los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que son mecanismos de resolución de conflictos en equidad o a través de las organizaciones comunitarias, ¿de acuerdo? Y 2, a través de las guerrillas, a través de los mecanismos de organización ilegal de los actores armados, bien sea de las guerrillas, bien sea de las mafias asociadas al narcotráfico o a la minería ilegal, que para conservar un cierto orden imponen también un mecanismo de resolución de conflictos internos. El problema de este segundo, pues está claro. Cuando se produjo el proceso de paz, muchos alertamos de la necesidad de que el Estado ocupara el espacio que la guerrilla dejaba libre. Esto no se produjo. Y lo que estamos asistiendo es a que el espacio que la guerrilla dejó libre lo están ocupando de nuevo actores armados ilegales. Pero también plantea un problema cuando se trata de mecanismos alternativos de justicia. Porque, y aquí vemos otro elemento que es preocupante en Colombia, es el fuerte desconocimiento que existe del territorio rural por parte de las élites burocráticas colombianas. Por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana en varias sentencias ha establecido que los mecanismos alternativos de justicia no pueden sustituir a los mecanismos formales y que en realidad de lo que se trata es de una opción que se da al ciudadano. Es decir, el ciudadano elige si frente a un conflicto quiere acudir a la justicia formal o si por el contrario prefiere acudir a los mecanismos de solución en equidad, bien sea de carácter comunitario, bien sea los que se prestan en las denominadas casas de justicia. Claro, cualquiera que conozca el territorio rural colombiano sabe que esto es estrictamente falso. ¿Por qué? Porque no en todos los casos tienes el acceso físico a la justicia. Si vives en San Agustín, Guapi, tienes que tener 400.000 pesos disponibles para poder hacerlo. Y si no los tienes, ya no tienes capacidad de elección.
En este caso no te queda más remedio que acudir o a los mecanismos comunitarios o a la guerrilla. Y en segundo lugar, porque como se ha estudiado en la etnografía jurídica, los mecanismos comunitarios de resolución de conflictos son mecanismos que lo que tienden es a sostener, a mantener el orden comunitario, a impedir que la comunidad rural se disgregue. Y entonces, claro, no pueden solucionar nunca ningún conflicto en favor de una de las partes que se entiende como víctima y en contra de otra de las partes que se entiende como victimaria, sino que siempre tienen que buscar algún tipo de equilibrio que permita que la comunidad siga existiendo. Entonces, por ejemplo, en conflictos de violencia de género, que desde el punto de vista de la justicia formal, como se tratan es a través de la protección de la víctima y de la condena del victimario, este mecanismo de protección de la agredida y de castigo al agresor es imposible que se aplique en una comunidad porque muy probablemente lo que va a provocar es un conflicto entre familias que amenaza la propia estabilidad comunitaria. Y consecuentemente, las mujeres que no tienen la posibilidad de acceder a la justicia formal se encuentran en una situación en la que tienen que asumir el mantenimiento de un orden que las exige soportar este tipo de cuestiones. O, por ejemplo, los conflictos que se producen con la población LGTBI dentro de las comunidades rurales. Esto plantea un problema y desde luego niega la idea de que exista este tipo de acceso. En segundo lugar, el acceso a la justicia es muy importante desde el punto de vista de la construcción de paz, porque porque claro, la ausencia del Estado en los territorios rurales implica también la ausencia de inversiones, públicas o privadas. ¿Por qué? Porque no existe un mecanismo de garantía de los contratos. O bien produce inversiones privadas que llevan su propio mecanismo de aseguramiento de los contratos a través de un ejército privado. Y que generan situaciones de violencia y de imposición de condiciones de explotación no amparadas por el ordenamiento colombiano. La historia de Colombia es en buena medida la historia de la violencia de las inversiones privadas, desde la masacre de las bananeras hasta otros casos que hoy en día se están investigando, como por ejemplo la construcción de la presa de Hidroituango. La presencia del acceso a la justicia permite que exista una garantía formal de las inversiones privadas en el territorio necesarias para la construcción de paz, pero también supone una garantía para las personas que se encuentran allí y reciben la inversión y por tanto pueden estar protegidas con unas condiciones laborales medianamente dignas. Y el tercer problema que analizo dentro del artículo es el tema de las víctimas dentro de la jurisdicción especial para la paz. Este es un tema particularmente difícil de explicar porque es un poco de juristas. Vamos a ver, lo que ocurre con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es como se llama todo el conjunto de organismos destinados a la reparación en el proceso de paz en Colombia, es que la jurisdicción especial para la paz no deja de ser una jurisdicción penal. Y la jurisdicción penal está concebida dentro del derecho moderno fundamentalmente como una jurisdicción que garantiza la posición del imputado. Es decir, la idea que tenemos es que a través del derecho penal el Estado ejerce su mayor nivel de violencia. Y consecuentemente lo que hay que hacer es crear un conjunto de garantías para impedir que ese ejercicio de la violencia, la privación de libertad de las personas, sea arbitrario o no fundado en derecho. Sin embargo, cuando juzgamos graves violaciones de los derechos humanos y particularmente en un contexto de justicia transicional, lo que tendemos es a proteger a la víctima de la violación de los derechos humanos. La víctima no va a recibir un resarcimiento penal, puesto que no va a haber una condena penal firme, sino que va a haber
un sistema distinto, transicional, con penas alternativas, y a cambio lo que se le ofrece es un papel protagonista en el proceso y además una serie de reparaciones que el mismo proceso debería significar. Pero claro, esto es muy difícil de combinar porque un proceso penal y la centralidad de la víctima son incompatibles entre sí. Y por tanto genera un problema estructural que es difícil de resolver. Y en muchos de los casos ha habido quejas de las asociaciones de víctimas que no tienen la satisfacción que esperaban de su participación en el proceso. ¿No? Es cierto que depende del despacho que lleve cada uno de los casos. Y también es cierto que la Jurisdicción Especial para la Paz rápidamente está mejorando. Pero también debemos tener en cuenta que no es posible encontrar probablemente un equilibrio satisfactorio dentro de esta cuestión y que existe una contradicción interna que solo se va a poder ir acomodando en cada uno de los casos que se planteen y que muy probablemente siempre se van a plantear problemas. Finalmente, y con esto acabo, a mí me parece enormemente grave el hecho de que hayan pasado 4 años de gobierno y no se haya aprobado la ley de la jurisdicción agraria. Uno de los conflictos que ha estructurado la historia violenta de Colombia es el conflicto agrario. Y buena parte del problema del conflicto agrario se debe al hecho de que los problemas sobre la tierra los resuelve la jurisdicción civil con una visión de protección y defensa de la propiedad. En las reformas agrarias que se han intentado en Colombia se ha pretendido introducir una jurisdicción que analizara los conflictos sobre la tierra, los conflictos agrarios, teniendo en cuenta las características sociales del campesinado, su situación de pobreza y de dificultad de acceso a la tierra y que por tanto resolviera conflictos aplicando una visión social, redistributiva, transformadora de las normas agrarias. Nunca se ha conseguido. El acuerdo de paz ordena hacerlo. Hasta el día de hoy no se ha hecho. Y el gobierno actual, habiendo presentado un proyecto propio de ley de la jurisdicción agraria, no particularmente satisfactorio, pero al menos un proyecto de ley que podía empezar a aplicarse, se cambió al ministro de Justicia para que el nuevo ministro de Justicia, entendiendo que no era un proyecto propio, como se dice en Colombia, lo dejara morir en el Congreso de la República. Es decir, no empujara su aprobación entre los congresistas. Y consecuentemente tenemos un proceso de paz articulado sobre la idea de reforma rural integral, entendiendo que es allí donde se ha generado el conflicto en Colombia y en donde fundamentalmente habrá que crear las garantías para la paz, sin una jurisdicción que sea capaz de aplicar los criterios inspiradores de este tipo de políticas públicas y por tanto resolver los conflictos desde este punto de vista. Si yo tuviera que decir cuál sería el primer punto de la agenda de implementación de justicia del acuerdo de paz, diría que sería la aprobación de esta jurisdicción agraria. Muchas gracias por su atención. Nada más. Muchísimas gracias, Marcos. Tengo que decir que por suerte nos acompañan grandes juristas en la sala, con lo cual creo que buena parte de tu público te entendió. Y desde luego tu contribución, como la de Diana, son vitales, ¿no? Para eso que yo decía, para tener una visión más completa desde el terreno. Y te agradezco la generosidad con decir de que este número, en realidad, ¿no? Las palabras generosas que has tenido para el número. Es cierto que algunos temas se quedan fuera, el derecho ambiental y el tema que como comentaba Carlos Fernández antes del impacto de la minería, entre otros. Pero yo creo que es cierto que los autores que tenemos no solamente dan no una visión general, sino una profundidad por la calidad de su trabajo previo en todos estos temas. Bien, no sé si alguien más, ¿tengo algún otro autor? No he visto ninguna otra mano levantada, ¿verdad? No. Así que creo que no tengo más autores. Tengo que agradecerles enormemente a los que están en Bogotá porque son las 6 de la mañana, 6:30.
Entonces, además de la contribución, han madrugado muchísimo para estar con nosotros y eso no podía dejar de reconocerse. Bien. Tengo... Si me sí, permites, perfecto. Erika, tenemos hoy, en primer lugar, pues agradecerte a ti, Erika, y también a Marcos Criado por su excelente exposición, ¿no? Que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Profesor de Extremadura, donde yo estuve 2 años, hace ya 24 años, ¿no? Del 98 al 2000, en comisión de servicios, ¿no? Para la cátedra. Y luego también profesor del externado, por lo que veo, que por cierto veo que también está conectado un buen amigo, Juan Pablo Inestrosa, ¿no? También profesor del externado y que ayer estuvo en el seminario de la Escuela Diplomática y que por cierto es juez de la Jurisdicción Especial para la Paz y fue uno de los negociadores del acuerdo de paz. Juan Pablo, te saludamos si quieres hablar o preguntar. Yo creo que ahora también es el momento de debatir, ¿no? Si queréis. Bueno, pues Carlos, mil gracias a todas y a todos. Un cordial saludo aquí desde esta ola de calor de Madrid que vamos a tener estos 3 días. Y sí, agradeciéndote muchísimo. Mi inquietud es sobre cómo se percibe, o sea, es el tema de la percepción del conflicto colombiano frente a que hay 2 jurisdicciones, ¿no? Justicia y paz para los paramilitares y la JEP para ahora lo que llamamos falsos positivos y terceros. De tal manera que algunos dicen que son 2 cosas diferentes, otros dicen que el conflicto colombiano es uno solo, al final los paramilitares fueron acción y reacción. Entonces sí quisiera saber un poco la percepción en el tema de paz, si consideran que esto es un solo capítulo o que en realidad el conflicto colombiano da para 2 capítulos, sería como mi inquietud. Y un saludo cordial a Marcos allá y a Joana que está en sus últimos días en la decanatura. Bien, no sé, obviamente creo que la pregunta se dirige muy directamente a Marcos. ¿O recogemos más preguntas, Carlos? O... Pues como si queréis, pues una a una, ¿no? O Manuel de la Rocha, ¿no? Me parece que ha levantado también la mano. Pues si queréis preguntar ahora y luego debatimos, ¿no? Porque, ¿no? Sí, tienes las preguntas, Cristina. No, tenéis las preguntas ya, Cristina, ¿no? Tenemos algunas, si quiere la gente participante también hacer las suyas y trasladamos las que nos han trasladado a nosotros, si queréis también. Si queréis, Manuel también tiene su pregunta. Y vemos después si da tiempo a todas o como me digáis, como prefiráis, por dar paso a... Sí. Que tome la palabra Manuel de la Rocha, que la ha pedido, ¿no? Es el único que la tiene, con independencia de que haya otras preguntas. Mi mano no era para hacer una pregunta, sino hacer un comentario sobre, primero, sobre la revista, que ha quedado excelente, segundo, sobre las intervenciones que ha habido, pero fundamentalmente sobre la de Marcos Criado, que me ha parecido muy interesante. Yo estoy metido en los temas de memoria democrática aquí en España y conozco razonablemente todo el tema de la justicia transicional, y él ha señalado 3 cuestiones de las que quiero resaltar una, pero las 3 cuestiones son los problemas de acceso a las, digamos, a las instalaciones de justicia, la justicia formal, la última, los problemas normativos, las insuficiencias normativas, pero me interesa lo que creo que ha sido casi el cuerpo más central o uno de los elementos centrales de su intervención, el problema de la justicia transicional, cuando no hay condenas penales estrictas, cuando no hay la aplicación del Código Penal ordinario a los delitos que se han podido cometer, ¿no? Y es el problema de la justicia transicional lo tiene que ver primero con las víctimas. Si no se da protagonismo a las víctimas, no hay justicia ni transicional ni de ninguna naturaleza. Las víctimas tienen derecho a que se sepa la verdad, a que se las escuche y se conozca y se haga algún tipo de declaración, bien por la Comisión de la Verdad, que está funcionando, que va a hacer su informe próximamente, pero que se les escuche y que se haga una declaración de qué ocurrió, quiénes son las víctimas y quiénes fueron los victimarios y por qué se produjo los hechos que les tan lamentables, tan tremendos, que les hicieron
que les han llevado a esa condición. Luego, algún tipo de justicia. La declaración tiene que conllevar algún tipo de justicia, no la justicia penal por los acuerdos que hay, o al menos no la ordinaria, pero algún tipo de justicia. Y luego la reparación, algún tipo de reparación, primero moral, ¿no? Pero también en lo posible económica, cuando los daños han sido muy graves, los daños personales, familiares, incluso patrimoniales, y es clave para Colombia, a mí me parece, que se empiecen a aplicar elementos normativos, reales, pero sobre todo sociales, para la no repetición, para el objetivo de la no repetición. Porque en este momento, entre la influencia en el gobierno de la extrema derecha colombiana, el uribismo, el llamado uribismo y todos sus contextos, incluso los paramilitares, por un lado, y bueno, pues por otro lado, el que surgen pequeños conflictos, o a lo mejor no tan pequeños en este momento, otra vez de lucha armada, pues el riesgo de que vuelva a repetirse lo que hubo, o de que no se supere definitivamente el conflicto armado en Colombia, es muy grave. Yo termino, felicitar a Marcos Criado, me ha interesado mucho no solo su artículo, sino también su intervención. Gracias. Erika, hay una mano levantada, Camila Chávez. Sí, Camila, por favor. Bueno, pero tomamos la última intervención, Camila, respondemos y luego vamos a las preguntas que han enviado por escrito. ¿Te parece bien? Gracias. ¿Sí? ¿Te parece bien? Perfecto. Vale, perfecto. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, se escucha, sí. Perfecto. Hola, buenos días. Buenas tardes acá en España. Buenos días en Colombia. Primero que todo, muchísimas gracias a todos los ponentes. Soy colombiana. En este momento estoy cursando una maestría en Derechos Humanos y se llama Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid. Y me gustaría saber, quiero hacer mi tesis del máster en este tema, en la justicia especial justicia especial para la paz en Colombia, y han tocado demasiados puntos interesantes y me gustaría saber cuál de los ponentes podría o estaría interesado en ser mi director de tesis respecto a este tema, quienes puedan, porque alguno de los ponentes tiene que tener sí o sí un doctorado. Entonces quisiera saber cómo, yo estaría muy feliz que alguno de los ponentes o personas que están acá presentes pudiera ser mi director de tesis en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila, por el ofrecimiento. Pero lo que podemos hacer es que envíame un mensaje electrónico, un correo electrónico, y lo hablamos y te orientamos, ¿vale? Porque gracias, primero que todo por elegir, ¿no? Por ese reconocimiento. Entonces, si quieres, te podemos orientar ya entrando más profundamente en el tema. Por lo menos es la respuesta que puedo dar yo. Bien, pues sí, hacemos una primera respondida a esta, hacemos una primera ronda. Le doy la palabra a Marco, no sé si Diana también tiene algo que añadir. Y enseguida vamos a las otras preguntas. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias por las probablemente inmerecidas palabras acerca de mi intervención. Pero respondiendo un poco a Juan Pablo, hombre, el hecho histórico es claramente común. Y teóricamente, como se había diseñado el sistema integral de verdad, justicia y reparación, era: la Comisión de la Verdad debía construir un relato, debía construir la memoria histórica del proceso, que como sabemos
La memoria histórica no es la verdad de la historia, sino que es el relato social de lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Y sobre ese relato común existían diversos medios de reacción jurídica y diversas técnicas jurídicas para abordar las responsabilidades cometidas durante el conflicto. Yo espero el informe de la comisión, pero me cuesta mucho ser optimista sobre él, por lo que hemos venido conociendo sobre el trabajo de la comisión y las dificultades que ha tenido. Y también veo que la JEP ha asumido la construcción del relato. En los casos que estamos conociendo hay un trabajo muy fuerte de construcción de todo el relato en torno a los macrocasos que ha venido conociendo. Lo que ocurre es que, sobre todo en los territoriales, lo que ocurre es que el cambio en la política de selección de casos de la JEP no sé si les va a permitir crear todo un relato. Yo creo que desde el punto de vista histórico es una unidad, desde el punto de vista procesal no. O sea, el principio de unidad procesal aquí no se ha mantenido. Las respuestas son diversas, pero creo que es fundamental, uno de los objetivos fundamentales de este proceso es que Colombia pueda explicarse a sí misma a través del relato que surja del proceso. Porque hoy en día yo creo que no existe, y también creo que, aunque el libro de la Comisión Histórica es muy interesante y tiene aportaciones muy interesantes, no consiguió construir, digamos, un relato social, una memoria histórica sobre el tema. Respecto a Monet, me alegra mucho que me digas que estás relacionado con temas de memoria histórica, porque yo también estoy muy relacionado con eso. Ahora mismo estamos haciendo en Extremadura estamos haciendo un proyecto de investigación precisamente sobre perspectiva de género en la reparación de víctimas de la Guerra Civil Española, en donde utilizamos mucho la estructura colombiana, que creo que ha hecho unos aportes fundamentales en este tema. Y ya de paso aprovecho, y tenemos un curso de verano en julio, así que si te apetece pasarte por allí, encantado de invitarte. Luego, sé de tu trabajo allí con Libertad, que me ha hablado también de ese tema, vuestra compañera allí en Extremadura, del trabajo que estáis haciendo. Pues perfecto. Sí, si me permitís, sobre esto del relato, en el acuerdo de paz, ¿no?, entre las FARC y el gobierno colombiano, el preámbulo refleja que no hay una memoria única sobre el conflicto, ¿no? Porque por un lado las FARC y por el otro lado, o sea, ahí se dice que el acuerdo es una decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, pero solo las FARC, se dice en el preámbulo, consideran que el acuerdo contribuirá a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad de la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de comunidades rurales que afecta especialmente a mujeres, niñas y niños. Es decir, ahí hubo conversaciones y no estaban de acuerdo y al final metieron eso, pero no hay un relato compartido y pasaron, bueno, tampoco iban a dejar de hacer el acuerdo por la falta de relato común, ¿no? Es decir, no hay en el proceso de paz, se parte de que no hay un acuerdo sobre el relato, ¿no? Creo yo, ¿no? Y así lo admite el preámbulo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, tal y como está la sociedad colombiana, las FARC están, o el legado, pudiéramos decir, o la memoria de las FARC, yo he entendido que es cada vez peor, ¿no? Según los especialistas, ¿no? O sea, que lo veo más difícil que haya un relato compartido, ¿no? Al menos en una perspectiva política, ¿no? En una perspectiva académica, pues no, cada uno pues puede tener su relato, ¿no? Pero bueno, era simplemente un comentario, ¿no? Que me parece difícil ahí llegar a un relato, al menos sobre la evolución, las causas, la historia, las legitimidades, etcétera, ¿no? Bueno, yo, o sea, no conozco ningún estado que tenga un relato
totalmente compartido sobre su propia historia. Digamos que toda ideología política genera su propio sistema mítico sobre su historia, su propia explicación, porque genera su propio diagnóstico, y buena parte pues, los diagnósticos contrapuestos tienen que ver también sobre el modo de leer la historia del país. Pero yo no me refería tanto a un relato compartido cuanto que existiera un relato producido por organismos democráticos y por tanto socialmente discutible. Es decir, actualmente lo que existe en Colombia, y en esto pues, se parece también un poco a un problema que tenemos en España, es que digamos que cada sector ideológico genera su propio relato de lo que ha ocurrido y se lo retroalimenta entre ellos y no existe una discusión sobre una base común. A mí, que existan instituciones que sean capaces de crear un relato social sobre cuya base podamos discutir, un relato que genere desacuerdos sociales, pero que al menos sea la referencia a la discusión, a mí me parece que es un avance. Es un avance. Sí, sí. Claro. Totalmente. Luego, sobre el desacuerdo que decías en el preámbulo del acuerdo de paz, yo no lo leo así. Yo he discutido de esto con Humberto de la Calle, y Humberto de la Calle lo que dice es que en la línea roja que ellos se marcaron al entrar en las discusiones de paz es: no se puede tocar la Constitución. No se puede discutir la estructura de la Constitución. Esto no, el acuerdo de paz no sirve para esto. Mientras que era el objetivo fundamental de las FARC. O sea, las FARC tenían que vender que el acuerdo de paz había producido una transformación del Estado colombiano. Mientras que los negociadores gubernamentales tenían que mantener el hecho de: hemos llegado a un acuerdo de paz dentro del marco constitucional sin tocar. Y creo que ese párrafo lo que refleja es el desacuerdo. Y el desacuerdo era la palabra transformación. ¿De acuerdo? Entonces, era una discusión sobre: ¿hemos transformado algo o no hemos transformado? Yo creo que el acuerdo de paz es potencialmente transformador, no en un sentido jurídico constitucional del término, sino en un sentido social, digamos. Pero el punto de fricción ahí fue fundamentalmente ese. Pero también dice Humberto de la Calle que estaban mucho más de acuerdo en el contenido y que el problema era la utilización de términos que podían servir como elemento simbólico para vender una victoria respecto a las huestes propias. Yeah. Muchas gracias. Sí. Y sobre el... Claro, lo que dice Manuel es verdad, o sea, pero yo añadiría otro elemento sobre lo que ha dicho Manuel. No es solamente que tiene que existir una reparación a posterior, sino que hay que diseñar el proceso de modo tal que él mismo sea una reparación. Y lo hemos visto, por ejemplo, las declaraciones del otro día de los responsables de los falsos positivos, que son parte de un proceso, son escalofriantes, pero para las víctimas han sido importantes, muy importantes, y han tenido un fuerte componente reparador. Creo que tenemos que aprender algo de los Gattaca en Ruanda. En Ruanda se aplicaron unas penas enormes a los responsables del genocidio. Cuando se fue a hablar con las víctimas dijeron: no, mira, es que este señor se pudra en la cárcel durante tantos años y me da un poco igual. Lo que yo quiero es que venga y me lo siente aquí y yo le pueda cantar las verdades del barquero. Y uno ve los vídeos de los ataques, son impresionantes. Está el señor allí sentado y entonces se levanta cada uno de ellos y le dice: porque usted mató a mi padre, que era un hombre bueno, y los otros aguantando mecha. ¿No? Y esto sí tenía un contenido reparador y los grandes juristas europeos no entendíamos nada. Y creo que aquí sucede un poco lo mismo. Es decir, son cosas de este tipo las que tienen un contenido reparador, y creo que la centralidad de las víctimas implica que hay que diseñar los procesos teniendo en cuenta estas cuestiones. Por ejemplo, hay un despacho que según yo lo está haciendo muy bien, que es... se me va a olvidar el nombre mío ahora. Que es el despacho del magistrado Ramelli. Alejandro Ramelli me parece que está diseñando muy bien todos estos elementos para, por ejemplo, la entrega de restos, todas estas cuestiones las está haciendo
de una manera muy interesante y muy bien, y las víctimas tienden a sentirse reparadas a través del mismo proceso que se está llevando a cabo. Yo creo que este es el reto. O sea, no simplemente los elementos de reparación que surjan después del proceso, que son muy importantes, pero que también el proceso se entienda como un elemento de reparación. Sí, no, yo quería en este punto, la verdad es que no solamente lo de Ruanda, sino que en Sudáfrica, Monseñor Tutu, el que se ha muerto hace un año, él hicieron esto, o sea, lo que hicieron fue una especie de confesión pública de lo que los que habían hecho las atrocidades, se lo contaban públicamente y pedían perdón, que es un poco la historia que de alguna forma parece ser que el cristianismo en su día era la confesión, que no era la confesión como luego la han hecho, ¿no? Sino que era una confesión pública de lo que habían hecho y cómo efectivamente estaban dispuestos a no hacerlo y se comprometían públicamente a no hacerlo. Bueno, eso en el libro que ha sacado ahora Álvarez Junco lo trata, y trata el caso de Colombia, pero pone de ejemplo un poco de lo que pasó en Sudáfrica, que de alguna medida intentaron hacer esto mismo. O sea, un poco lo que estás explicando tú. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas. No sé cuántas preguntas tenemos porque no las veo yo. Erika, si quieres Sí. también por tiempos, te trasladamos una que también va un poco al hilo así en el marco de la comparación, en este caso sobre el papel de las mujeres en el proceso de paz de Colombia en comparación con otros procesos de la región o en general con otros procesos. Si podéis desde las diferentes perspectivas de los autores apuntar un poco vuestra visión sobre el papel de las mujeres en la construcción de paz en Colombia. Bien, ¿hay más preguntas? ¿Una sola pregunta técnica para seguir, aparte de esta? ¿Me puedes decir si hay más preguntas? No, esta sería, por esa vale, parte. Es Sí, que sí. vale, juntemos esta pregunta de las mujeres con otra que yo tenía para Diana y me voy a dar el derecho de hacerle una pregunta y es sobre la focalización. Una de las cosas que me preocupa para focalizar los temas de renta en Colombia, vamos a cambiar de tercio, pero es justamente cómo hacer la focalización en un país que no tiene un sistema fiscal de censo universal fiscal. Sabemos que hay 4 millones de personas más o menos que entre los distintos subsidios reciben ayudas, pero hablamos de que son unas 7 millones de familias, perdón, 4 millones de personas, no de familias, pero hablamos de que hay unas 7 millones de familias que necesitarían de tener acceso a una renta. Y entonces me interesa mucho justamente que me hablaras un poco más de la focalización de los procesos tanto de renta como el de ingreso mínimo que existe. Si puedes profundizar un poquito por eso, porque me parece, o sea, una de las claves de estas políticas justamente son la focalización, ¿no? Y bien, en cuanto, me voy a permitir empezar por el tema de las mujeres. Una de las cosas que yo creo que son relevantes es que el proceso de paz se distingue de otros procesos anteriores que tuvieron lugar en la región, justamente porque el proceso de paz de Colombia es un proceso avanzado en la incorporación de distintas percepciones, de distintas percepciones sobre la guerra y sobre la paz, ¿no? Y en ese profundo diagnóstico que el acuerdo recoge sobre la guerra en Colombia y sobre este conflicto armado en concreto, las mujeres juegan un papel relevante porque siempre estuvo presente que teníamos que poner sobre la mesa esa dimensión, ¿no? Pero ya eso dista mucho de otros procesos que han tenido lugar en la región. Es parte del momento histórico, pero también es una parte digamos que de las bases sobre las cuales se construye la negociación. Esto no quiere decir que el acuerdo sea ideal y sobre todo su implementación en materia de la presencia de las mujeres. Las mujeres son una fuerza muy relevante, están siendo fuerza muy relevante y esto Marcos nos podrá hablar más desde el punto de vista de justicia, el papel que han hecho las madres en el tema de falsos positivos, como por su lucha profunda, es muy relevante, pero también hay muchísimas todavía déficits en la implementación con una visión de género, ¿no? Y a pesar de que está en el alma del acuerdo una visión de género, yo no la veo igual en la implementación, en parte por las debilidades que tiene la implementación, y de hecho así nos lo acreditan los datos que hemos obtenido, por ejemplo, de las respuestas, de las encuestas que se han hecho en los territorios PEDET, junto con lo que hizo el PNUD.
se hacen 11.000 encuestas en terreno, yo hablo de esto en la introducción del número, y en ese número no se encuentra que las mujeres estén especialmente sintiéndose reconocidas dentro, que se esté viviendo una dimensión de género en la implementación, y que de hecho tampoco se están siendo reparadas como mujeres en muchos casos, ¿no? Dentro del proceso de reparación de víctimas, ¿no? Dentro de las dimensiones ya de la violencia específica contra las mujeres. Entonces, es un acuerdo que lo tiene en el alma, es diferencial frente a la región en este sentido, pero enormes desafíos de implementación tienen que ver buena parte porque esa dimensión de género no está tan presente como debería en la implementación. Esta es mi visión. No sé, ahora le paso la palabra, si quieres, en este caso empieza Diana y luego Marcos. Hola, Erika, muchas gracias. Sobre ese último punto, sé que no es mi tema, pero sí quisiera añadir que efectivamente yo concuerdo con el análisis. El acuerdo de paz involucra unos aspectos de género que son súper importantes, muy relevantes, ciertamente que pueden ser como objeto de estudio y ojalá como de análisis desde otra perspectiva, pero en los temas de implementación falta mucho en los distintos aspectos. En verdad, en justicia los procesos todavía no avanzan, en reparación ni qué decirlo. Entonces, pues a 4 años del acuerdo todavía falta mucho para ver esto en qué quedará. Y lo que sí es cierto, y aquí empiezo a conectar con mi tema, es que los problemas, insisto, estructurales de desigualdad y pobreza siguen ahí, de manera que el tema sigue surgiendo repetidamente, y pues que la pandemia y demás circunstancias solamente como que las exacerban. En concreto, sobre tu pregunta en materia de focalización, hay un instrumento que es el SISBEN 4. El SISBEN es como la forma, es como el registro que se tiene que tiene el Estado para detectar a quién deberían llegarles estas políticas. Este SISBEN ha tenido como varios desarrollos a lo largo del tiempo y ya van en el SISBEN 4, un SISBEN que digamos, entiendo por lo que dicen los economistas, es bastante más pertinente y focalizado en analizar no solamente lo que tiene la persona, sino la capacidad que tiene la persona para hacer algo con eso que tiene. Es decir, no solamente mira, por ejemplo, si vives en una casa con suelo o sin suelo, sino además si, por ejemplo, tienes una cocina de la que puedes cocinar alimentos que son pues saludables y apropiados para tu familia. Entonces, es no solamente lo que tienes, sino lo que puedes hacer. Entonces, en ese sentido, el instrumento como tal está en principio, digamos, bien diseñado, o al menos tan bien diseñado como podría estar. Es cierto que tiene problemas administrativos para su implementación. De hecho, en De Justicia, que es el centro de estudios para el cual yo trabajo, hicimos varias denuncias, acciones de tutela, las llamamos, por medio de las cuales nosotros presentábamos el caso, por ejemplo, de mujeres migrantes o de mujeres trabajadoras del servicio doméstico que por distintas razones o no podían ingresar al SISBEN, por ejemplo, las mujeres migrantes venezolanas, porque no están regularizadas en Colombia, por tanto no pueden acceder al registro, o en el caso de las mujeres trabajadoras del servicio doméstico, sus contratos como que no les permitían reflejar la dureza que era que mientras podían trabajar tenían un ingreso, pero cuando no podían trabajar no tenían ese ingreso. Entonces ese cambio en el ingreso no lo podían registrar. En fin, habían distintas circunstancias, llamémoslas administrativas, que impedían que ese instrumento, aunque estaba bien diseñado, fuera aplicado. Las denuncias tristemente no prosperaron, las acciones de tutela no prosperaron, pero lo que sí logramos al interior fue a través de unas conversaciones internas con la gente que estaba diseñando estos mecanismos, por parte del gobierno, lograron, digamos, agilizar para que la información ingresara rápidamente y las bases de datos se actualizaran, de manera que en la práctica varias de estas mujeres en concreto pudieron ingresar al registro y por tanto recibir el beneficio. Ahora bien, eso digamos, todos los problemas de la práctica que conlleva un registro de estos, pues digamos que yo creo que van a ser insalvables. Sin embargo, había algo importante también analizar, y era en ese momento de la pandemia,
¿qué era más grave? ¿El riesgo de inclusión, es decir, de meter a gente que no debería estar, o el riesgo de exclusión, es decir, a sacar gente del registro que sí debería estar? Y dadas las circunstancias tan duras de la pandemia, el riesgo de exclusión era más grave que el de inclusión, es decir, era mejor meter a gente beneficiaria así no lo necesitara, porque eso permitía dinamizar la economía y ya luego se iba depurando el registro, que lo contrario, y era gente necesitándola, que no podía comprar sus alimentos, no pudiera tener ese acceso. Entonces, insisto, los registros tienen que actualizarse, la implementación de ese instrumento también tiene que ser más fino, pero en ese momento como que el riesgo de exclusión parecía menos grave que el de inclusión. Un tema, sin embargo, que sigue siendo importante analizar a nivel macro es el tema de la sostenibilidad de este programa. Hasta ahora, los recursos, este fue un programa que se creó en 3 meses y hasta ahora hay recursos asegurados hasta finales de este año. Para el año entrante no hay recursos asegurados. ¿De qué dependerá eso? De una reforma fiscal que debe pasar el próximo gobierno, el gobierno que se va a elegir en los próximos meses y que iniciará en julio. Pero garantizar a largo plazo los fondos suficientes para que este programa siga adelante va a depender no solo de que sepamos quién es la gente y de que el instrumento se implemente de manera adecuada, sino en últimas de garantizar que la bolsa fiscal en Colombia tenga suficientes recursos para todos. Y eso va a depender, sobre todo, es de asegurar que los que más tienen, más aporten. Que las empresas o las personas de mayores ingresos contribuyan de manera adecuada. Y ahí ese diría yo que es el gran problema para garantizar la sostenibilidad del programa. No tanto en el tema en el gasto y a quién va, sino más bien en el del ingreso y cómo garantizamos la sustentabilidad, porque eso conecta con unos temas más estructurales que dependiendo del gobierno que entre, van a querer meterse más o en menos medida. Habrá algunos gobiernos que seguramente no querrán tocar las estructuras de poder y van a seguir manteniendo una tributación baja para los niveles más altos. Otros querrán hacer una reforma, digamos, más profunda, también con las dificultades que eso conlleva, porque no es solamente que el gobierno la proponga, sino además que pase por el Congreso, difícil, digamos. Pero digamos, yo creo que esa discusión más importante sobre cómo garantizar el ingreso con que el sistema fiscal colombiano sea realmente progresivo en el sentido de que el que más tenga más ponga, eso es realmente la gran pregunta, una pregunta que sigue sin resolverse y que pues ninguna de las reformas fiscales puestas en los 2 años en Colombia se pasa una reforma fiscal casi que cada año, casi. Ninguna de esas ha realmente querido meterle el diente al tema más importante. Entonces, bueno, pues ahí está la discusión. Mil gracias, Muchas Diana. gracias. Si me perdonas, Carlos, un comentario al hilo, es muy breve. Yo creo que Diana pone en cuestión una cosa muy importante y es, somos capaces de generar mecanismos tan buenos como el CISBEN, como yo creo que a nivel de complejidad, de completitud de las variables que analiza, como ella lo ponía bien, es muy interesante, es novedoso y de hecho es un buen ejemplo para otros países, pero sin embargo no son soluciones a lo que Marcos decía antes, ¿no? A los problemas de la estructura, y a los problemas de la estructura están más ligados a la fiscalidad regresiva, a la debilidad institucional para sacar adelante una reforma fiscal que dé sostenibilidad a las políticas sociales. Entonces, las paradojas, ¿no?, de Colombia, para mí es como muy diciente de sus debilidades. Carlos, por favor. No, pues muchas gracias a todos los asistentes, en particular a los ponentes, a Marcos por su excelente ponencia, también a Erika por la excelente coordinación. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de decir, ¿no?, de que la gran revolución es la tributaria o fiscal, ¿no?, que haya más equidad, y probablemente es el gran factor que Colombia, esa gran desigualdad, esa pobreza extrema en casi la mitad de la población, pues claro, es un elemento que impide la normalización, entre comillas, ¿no?, de una sociedad que por lo demás pues tiene muchas cosas positivas y es muy dinámica y moderna, ¿no? Bien, ya sin más prolegómenos, son las
más de las 2. Si Sí. queréis, damos por terminada la introducción, vamos, la presentación, perdón, de este excelente número. Paquita, si quieres tú formalmente. Sí, no, pues, únicamente decir que también dar muchísimas gracias a Ana y a Diana, que también han intervenido como ponentes. perdón. Y bueno, yo creo, no, es que han intervenido, todos los ponentes han sido buenísimos, yo creo, pero el número es muy bueno, ¿eh? Por lo tanto, agradeceros porque además, claro, la revista os pide trabajo gratis y lo habéis hecho con un esfuerzo y una dedicación profesional muy importante. Bueno, yo creo que este número nos vale para conocer mucho más la situación en Colombia, pero también nos vale para una reflexión de la que se ha estado aquí hablando, ¿no? De justicia en casos que ha habido conflictos en nuestros países y en otros países que están planteándose. O sea que muchas gracias y gracias a ti, Carlos. Nada, gracias a todos y a todas y a todos los autores que no han intervenido en la presentación, pero Y a Teresa, han por hecho favor. grandes trabajos. Y a Muy Teresa bien. Rodríguez, Ujú. que siempre está ahí de alma mater de la revista. Muchas gracias. Vale. Venga, hasta el próximo día. Hasta luego.